La maestra de mi hijo llamó en medio de una junta directiva. Dijo que mi esposa le había dicho a mi hijo que su medicina lo hacía débil y que la había estado tirando a la basura. La llamada entró a las 10:37 de la mañana, mientras yo presentaba las proyecciones de ingresos trimestrales a 8 ejecutivos en Meridian Technologies. Tenía el teléfono en silencio, pero vi el nombre de la señora Leonor Kepler parpadear en la pantalla 3 veces seguidas. Ella era la maestra de tercer grado de mi hijo Ethan en la primaria Riverside, y nunca antes había llamado durante el horario escolar. Me disculpé para salir de la sala de conferencias y contesté en el pasillo, sabiendo ya que algo estaba catastróficamente mal. Señor Dalton, lamento interrumpir su día de trabajo, pero necesito que venga a la escuela de inmediato. Ethan se desmayó durante el recreo y, cuando la enfermera revisó su expediente médico, descubrió que no ha recibido su medicamento para las convulsiones en más de 2 semanas. Cuando le pregunté a Ethan al respecto, dijo que su esposa le dijo que las pastillas lo debilitan y que los hombres de verdad no necesitan medicina. Dijo que ella las ha estado tirando todas las mañanas después de que usted se va a trabajar. Mi visión se encapsuló en un túnel y me agarré a la pared para no caerme. Ethan tenía epilepsia, diagnosticada a los 5 años después de su primera convulsión de gran mal. Su neurólogo había sido claro en que saltarse una sola dosis podría desencadenar convulsiones, y pasar 2 semanas sin medicación ponía en peligro su vida. Le dije a la señora Kepler que salía de inmediato y que estaría allí en 15 minutos. No volví a la sala de conferencias para dar explicaciones ni para recoger mis cosas. Simplemente caminé directo al elevador y conduje a la escuela más rápido de lo que debería, pasándome 2 semáforos en rojo, sin importarme si me detenía la policía. Mi esposa, Vanessa, y yo nos habíamos casado hacía 8 meses, después de un año de noviazgo que había parecido perfecto en todos los sentidos. Había sido atenta con Ethan, siempre preguntando por sus necesidades médicas y ofreciéndose a manejar su horario de medicamentos, ya que yo viajaba con frecuencia por trabajo. Pensé que tenía suerte de haber encontrado a alguien que aceptara ser la madrastra de un niño con necesidades médicas especiales. Ahora me daba cuenta de que le había entregado la vida de mi hijo a alguien que estaba intentando activamente hacerle daño. Cuando llegué a la primaria Riverside, la recepcionista me dirigió inmediatamente a la enfermería, donde Ethan estaba acostado en un catre con una bolsa de hielo en la frente. Se veía pálido y más pequeño que sus 8 años. Su cabello castaño estaba pegado por el sudor. La señora Kepler estaba de pie cerca de la puerta con la enfermera de la escuela, una mujer de unos 50 años llamada Judith Brenner, a quien había conocido durante la inscripción de Ethan. La enfermera Brenner explicó que Ethan se había caído durante el recreo y se había golpeado la cabeza contra los juegos del patio. Cuando lo examinó, notó que sus ojos estaban dilatados y sus pupilas no respondían correctamente a la luz, señales clásicas de actividad convulsiva. Había revisado su registro de medicación y descubierto que la última dosis documentada era de hacía más de 2 semanas, a pesar de que la escuela requería una confirmación diaria de que había tomado su pastilla de la mañana. Le pregunté por qué nadie se había dado cuenta de que llevaba 2 semanas sin medicación, y el rostro de Brenner se tensó con lo que parecía una mezcla de culpa e ira. Explicó que la escuela dependía de la confirmación de los padres, y alguien había estado firmando el registro diario de medicación diciendo que Ethan había tomado sus pastillas. La firma no era mía, lo que significaba que Vanessa había estado falsificando mi nombre en los formularios de la escuela, mientras que al mismo tiempo le negaba a Ethan su medicamento. La señora Kepler me llevó a un lado y habló en voz baja para que Ethan no escuchara. Dijo que esto no era lo primero preocupante que había notado. Durante el último mes, Ethan se había vuelto cada vez más retraído en clase, a menudo quedándose dormido en su escritorio y luchando por concentrarse. Sus calificaciones habían bajado de A y B a C y D. Cuando le preguntó si todo estaba bien en casa, Ethan le dijo que su nueva mamá lo hacía hacer mucho ejercicio y no lo dejaba ser flojo. Me arrodillé junto al catre de Ethan y le toqué el hombro suavemente. Abrió los ojos e inmediatamente se echó a llorar, diciendo que lamentaba ser débil y que había intentado ser más fuerte sin las pastillas. Las palabras sonaban ensayadas, y me di cuenta de que Vanessa lo había estado condicionando para que creyera que su condición médica era un defecto de carácter en lugar de un trastorno neurológico que no podía controlar. Le dije a Ethan que no era débil, que su medicina era importante y lo mantenía a salvo, y que nadie debería haberle dicho lo contrario. Me agarró la mano y susurró que Vanessa decía que las pastillas eran para bebés, y que si de verdad la quería, tenía que demostrar que era lo suficientemente fuerte para vivir sin ellas. Era una manipulación sofisticada y cruel, dirigida al deseo de un niño de 8 años de complacer a su nueva madrastra, y presentaba un medicamento que le salvaba la vida como una prueba de lealtad. La enfermera Brenner dijo que ya había llamado al neurólogo de Ethan, el Dr. Raymond Foster, y le había explicado la situación. El Dr. Foster quería que llevaran a Ethan al hospital de inmediato para una evaluación y para reiniciar su medicación bajo supervisión médica. Pasar 2 semanas sin anticonvulsivos podría causar convulsiones intercurrentes, y la caída durante el recreo sugería que ya había tenido al menos un episodio. Llevé a Ethan en brazos hasta mi carro y conduje al Hospital Infantil Memorial, donde estaba el consultorio del Dr. Foster. Durante el trayecto, Ethan no dejaba de disculparse y de preguntarme si estaba enojado con él. Le expliqué que no estaba enojado con él en absoluto, que no había hecho nada malo y que los adultos en su vida le habían fallado en protegerlo. Le dije que no tenía por qué avergonzarse de su medicación,
que millones de personas tomaban medicinas para diferentes condiciones y que cuidar de nuestra salud era de valientes, no de débiles. Pareció relajarse un poco, pero pude ver la confusión en sus ojos. Vanessa había pasado semanas socavando todo lo que sus médicos y yo le habíamos enseñado sobre el manejo de su epilepsia, y revertir ese daño psicológico llevaría tiempo. En el hospital, el Dr. Foster examinó a Ethan a fondo, revisando sus reflejos, la respuesta de sus pupilas y su función cognitiva. Ordenó un electroencefalograma, EEG, para medir la actividad cerebral de Ethan y determinar si había tenido alguna convulsión más allá de la que causó su caída en la escuela. Mientras preparaban a Ethan para el EEG, el Dr. Foster me llevó a su consultorio y cerró la puerta. Su expresión era grave mientras explicaba que negarle el medicamento anticonvulsivo a un niño con epilepsia constituía negligencia médica y potencialmente una puesta en peligro imprudente. El Dr. Foster dijo que estaba legalmente obligado a reportar esto a los servicios de protección infantil porque la salud de Ethan había sido deliberadamente comprometida por alguien con autoridad de cuidador. Le dije que hiciera el reporte de inmediato, que quería que todas las agencias posibles investigaran lo que Vanessa había hecho. Levantó el teléfono de su consultorio y llamó a CPS mientras yo estaba sentado allí, y escuché cómo daba una explicación médica detallada de la condición de Ethan, los peligros de la suspensión de la medicación y la evidencia de que su madrastra le había estado impidiendo sistemáticamente recibir el tratamiento prescrito. La trabajadora social al otro lado de la línea aparentemente hizo varias preguntas, porque el Dr. Foster pasó 15 minutos proporcionando contexto adicional sobre los trastornos convulsivos, los protocolos de medicación y el cronograma de las dosis omitidas de Ethan. Cuando colgó, me dijo que una trabajadora social llamada Stephanie Ruiz vendría al hospital en menos de una hora para entrevistarnos a Ethan y a mí. También dijo que, legalmente, Vanessa no debería tener acceso a Ethan sin supervisión hasta que la investigación estuviera completa. Llamé a mi abogado, Philip Carson, desde la sala de espera del hospital. Philip había manejado mi divorcio de la madre de Ethan hacía 3 años y había redactado el acuerdo prenupcial cuando Vanessa y yo nos casamos. Le expliqué todo en una sola y apresurada explicación, y Philip guardó silencio durante varios largos segundos antes de responder. Dijo que negarle la medicación prescrita a un niño era un delito grave que podría resultar en cargos penales, incluyendo poner en peligro a un menor, conducta imprudente y potencialmente agresión si los fiscales podían demostrar la intención de dañar. Me preguntó si tenía alguna documentación de las acciones de Vanessa más allá de la declaración de Ethan y los registros de medicación falsificados en la escuela. Le conté las observaciones de la señora Kepler sobre el deterioro del comportamiento y la salud de Ethan y los hallazgos médicos del Dr. Foster. Philip dijo que era una base sólida, pero que necesitábamos más pruebas para construir un caso irrefutable. Me recomendó que fuera a casa después de la visita al hospital y buscara la medicación faltante. Si Vanessa había estado tirando las pastillas de Ethan, podría haber evidencia física en la casa. También me dijo que revisara nuestras cámaras de seguridad si teníamos alguna, y que documentara todo lo que encontrara con fotos y videos. Le dije que teníamos cámaras en la puerta principal y en la cocina, porque Vanessa había insistido en instalarlas por motivos de seguridad. Philip me dijo que descargara todas las grabaciones de las últimas 2 semanas, inmediatamente, antes de que Vanessa tuviera la oportunidad de borrarlas. Los resultados del EEG mostraron una actividad cerebral anormal consistente con actividad convulsiva reciente, confirmando que Ethan había experimentado al menos un episodio, posiblemente más, durante las 2 semanas sin medicación. El Dr. Foster dijo que Ethan tuvo suerte de que las convulsiones no hubieran sido más severas o resultado en lesiones graves más allá de la caída en el patio. Le administró una dosis cuidadosamente calibrada de su anticonvulsivo y explicó que necesitaríamos regresar gradualmente a su dosis completa prescrita durante los siguientes días, para evitar un shock en su sistema. Quería que Ethan se quedara una noche en el hospital en observación, para asegurarse de que no tuviera convulsiones adicionales mientras se reintroducía la medicación. Llamé a mi oficina y le dije a mi asistente que no volvería por el resto de la semana, posiblemente más tiempo. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que había una emergencia familiar. La trabajadora social, Stephanie Ruiz, llegó al hospital alrededor de las 2:30 p.m. Era una mujer de unos 40 años con un comportamiento profesional que equilibraba calidez y seriedad. Entrevistó a Ethan primero mientras yo esperaba fuera de la habitación y podía escuchar su pequeña voz a través de la puerta, explicando lo que Vanessa le había dicho sobre la medicación. Cuando Stephanie salió 30 minutos después, su expresión era tensa, con una ira controlada. Dijo que el relato de Ethan era claro y consistente, que había descrito un patrón en el que Vanessa le decía que las pastillas eran innecesarias, que tomarlas significaba que era débil y que si quería ser parte de la familia, tenía que demostrar que era lo suficientemente fuerte para vivir sin ellas. Ethan también mencionó que Vanessa lo hacía hacer ejercicios adicionales cuando preguntaba por su medicación, cosas como subir y bajar las escaleras 20 veces, o hacer lagartijas hasta que le dolieran los brazos. Stephanie caracterizó esto como manipulación psicológica combinada con castigo físico, diseñada para reforzar la idea de que las necesidades médicas de Ethan eran vergonzosas. Luego me entrevistó a mí, haciendo preguntas detalladas sobre mi relación con Vanessa, cuánto tiempo llevábamos casados, cómo era la dinámica de nuestro hogar y si había notado algún cambio en el comportamiento o la salud de Ethan.
Admití que había estado viajando por trabajo con frecuencia durante los últimos 2 meses y no había estado tan presente como debería. Había notado que Ethan parecía cansado y callado de manera inusual, pero Vanessa lo había explicado como un ajuste normal a tener un nuevo padre en casa. Confié en su explicación porque quería creer que nuestra familia ensamblada estaba funcionando. Stephanie preguntó si Vanessa tenía algún historial de comportamiento preocupante hacia Ethan antes del incidente de la medicación. Repasé los 8 meses que llevábamos casados y me di cuenta de que había habido pequeñas cosas que había ignorado en su momento. Vanessa había sido crítica con los hábitos alimenticios de Ethan, llamándolo quisquilloso y diciendo que necesitaba aprender a comer lo que se le sirviera sin quejarse. Había insistido en rutinas rígidas para dormir que parecían duras para un niño de 8 años, incluyendo no tomar agua después de las 7 p.m. y apagar las luces exactamente a las 8 p.m. sin excepciones. También había comenzado a hacer comentarios sobre que Ethan necesitaba ser más duro, menos sensible, más independiente. En ese momento lo había atribuido a diferentes estilos de crianza y había asumido que estaba tratando de ayudar a Ethan a desarrollar resiliencia. Ahora veía esos incidentes como parte de un patrón de control y menosprecio diseñado para socavar a un niño vulnerable. Stephanie tomó notas detalladas y dijo que abriría una investigación formal. Explicó que CPS probablemente recomendaría que yo solicitara modificaciones de custodia de emergencia para asegurar que Vanessa no tuviera autoridad legal sobre el cuidado de Ethan y que debería considerar solicitar una orden de alejamiento para evitar que tuviera cualquier contacto con él hasta que concluyera la investigación. Después de que Stephanie se fue, me senté con Ethan en su habitación del hospital mientras dormitaba bajo los efectos del anticonvulsivo y el agotamiento de su terrible experiencia. Observé su pequeño pecho subir y bajar con cada respiración y sentí un peso aplastante de culpa por haber fallado en protegerlo. Había estado tan enfocado en mi carrera y en tratar de hacer que mi segundo matrimonio funcionara que había pasado por alto todas las señales de que mi esposa estaba dañando a mi hijo. Darme cuenta de que había sido cómplice por mi ausencia y mi confianza era casi insoportable. Alrededor de las 6 p.m., mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas de Vanessa. Aparentemente, se había enterado del incidente en la escuela y exigía saber dónde estaba Ethan y por qué no le había informado de inmediato. No contesté las primeras 3 llamadas, pero a la cuarta, respondí y le dije que sabía lo que había estado haciendo. Hubo un breve silencio antes de que se lanzara una explicación defensiva sobre cómo solo había estado tratando de ayudar a Ethan a forjar su carácter, que la medicina moderna sobremedicaba a los niños y que había leído artículos sobre enfoques naturales para manejar la epilepsia. Sus justificaciones eran una mezcla de pseudociencia y de culpar a la víctima que hizo que mis manos temblaran de rabia. Le dije que había puesto en peligro la vida de nuestro hijo y que ya no era bienvenida en nuestra casa. Se rió y dijo que la casa también era legalmente suya como mi esposa y que no podía simplemente echarla basándome en las quejas exageradas de un niño. Colgué sin responder más y llamé a Philip de nuevo para preguntarle sobre el proceso para sacarla de la casa. Dijo que no podía obligarla legalmente a irse sin una orden judicial, pero que podía solicitar una orden de protección de emergencia a primera hora de la mañana que le exigiría abandonar el lugar. Mientras tanto, me recomendó que me quedara en el hospital con Ethan y no regresara a casa hasta que la orden de protección estuviera en vigor. Pasé la noche en una silla junto a la cama del hospital de Ethan, durmiendo a ratos y despertándome cada vez que una enfermera entraba a revisar sus signos vitales. Alrededor de las 3 a.m., Ethan se despertó llorando por una pesadilla en la que Vanessa le gritaba por ser débil. Le tomé la mano y le aseguré que estaba a salvo, que Vanessa ya no podía hacerle daño y que me aseguraría de que siempre tuviera su medicación. Me preguntó si Vanessa lo odiaba y tuve que encontrar las palabras para explicarle que algunos adultos tienen problemas que los hacen lastimar a la gente, pero que nunca era culpa del niño. Philip solicitó la orden de protección de emergencia a las 8 a.m., cuando abrió el juzgado. Para las 11 a.m., teníamos una audiencia programada ante la jueza Angela Whitmore, que se encargaba de los casos de tribunales familiares en nuestra jurisdicción. Philip explicó que las audiencias de emergencia generalmente implicaban presentar pruebas para justificar una acción inmediata, y que el estándar era si existía evidencia creíble de un daño inminente a un niño. Teníamos la documentación médica del Dr. Foster, los registros de la escuela con las firmas falsificadas, el testimonio de Ethan a la trabajadora social de CPS y los resultados del EEG que mostraban actividad convulsiva reciente. Philip dijo que era uno de los casos más sólidos para una intervención de emergencia que había visto. La audiencia se llevó a cabo en una pequeña sala de audiencias con solo la jueza, un taquígrafo judicial, Philip, yo y un abogado que representaba el interés del tribunal en el bienestar de Ethan. No se había notificado a Vanessa de la audiencia porque las órdenes de protección de emergencia están diseñadas para emitirse rápidamente antes de que el sujeto pueda interferir. La jueza Whitmore revisó las pruebas que Philip presentó, incluidas las declaraciones escritas del Dr. Foster y la señora Kepler, el informe preliminar de CPS de Stephanie Ruiz y las fotos de los registros de medicación falsificados. La expresión de la jueza Whitmore se volvió cada vez más severa a medida que leía los materiales. Me preguntó directamente cuánto tiempo había estado al tanto de la situación de la medicación, y le expliqué que me había enterado apenas ayer cuando llamó la señora Kepler. Me preguntó por qué no había estado monitoreando yo mismo la medicación de Ethan, y tuve que admitir que delegué esa responsabilidad a Vanessa debido a mi horario de viajes de trabajo.
La respuesta de la jueza fue tajante, señalando que confiar el cuidado médico crítico de un niño a otra persona no me absolvía de la responsabilidad de asegurar que se estuviera manejando adecuadamente. Otorgó la orden de protección de emergencia que exigía a Vanessa desalojar nuestra casa de inmediato y le prohibía cualquier contacto con Ethan hasta una audiencia completa en 2 semanas. También me ordenó que me asegurara de tener sistemas para verificar personalmente el cumplimiento de la medicación de Ethan en el futuro, dejando claro que mis responsabilidades parentales no podían ser subcontratadas. Salí del juzgado con la orden de protección y conduje de regreso al hospital, donde estaban dando de alta a Ethan. El doctor Foster me dio instrucciones detalladas para reintroducir la dosis completa de medicación de Ethan y programó citas de seguimiento para monitorear su recuperación. Llevé a Ethan a un hotel en lugar de ir a casa porque no quería que estuviera cerca de Vanessa hasta que se le hubiera notificado la orden de protección y ella se hubiera ido de la casa. Philip coordinó que un notificador judicial entregara la orden a Vanessa en nuestra casa esa tarde, con una escolta policial para asegurar que se fuera pacíficamente. Mientras Ethan y yo almorzábamos en el restaurante del hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de nuestro vecino, un señor mayor llamado Gerald, que vivía a 2 casas de distancia. El texto decía que había patrullas en mi casa y preguntaba si todo estaba bien. Respondí que había una situación que se estaba manejando y le agradecí por avisarme. 20 minutos después, Philip llamó para confirmar que a Vanessa se le había notificado la orden de protección y había salido de la casa bajo supervisión policial. Se había llevado algunas pertenencias personales, pero se le impidió sacar cualquier otra cosa en espera de los procedimientos de división de bienes. La policía había cambiado nuestras cerraduras y ahora yo tenía las únicas llaves. Philip dijo que podía regresar a casa de manera segura, pero me recomendó que documentara el estado de la casa en caso de que Vanessa hubiera dañado algo antes de irse. Cuando Ethan y yo llegamos a casa alrededor de las 4 p.m., la casa parecía relativamente normal a primera vista, pero mientras caminaba por cada habitación, noté cambios sutiles que revelaban la ira de Vanessa. Las fotos de Ethan que habían estado en las repisas ahora estaban boca abajo o habían desaparecido por completo. Sus dibujos de la escuela que habían estado en el refrigerador ya no estaban. En su habitación, algunos de sus juguetes favoritos habían sido retirados o rotos, incluido un set de Lego que había tardado semanas en construir. La destrucción era mezquina y vengativa, atacando las pertenencias de un niño para castigarlo por exponer su abuso. Tomé fotos de todo para la documentación y luego ayudé a Ethan a evaluar lo que faltaba o estaba dañado. Parecía más confundido que molesto, preguntando por qué Vanessa rompería sus cosas si se suponía que lo quería. No tuve una buena respuesta más allá de explicar que a veces las personas que lastiman a otras también intentan lastimarlas de diferentes maneras cuando las descubren. Le prometí que reemplazaríamos todo y que su habitación volvería a ser su espacio seguro. Esa noche, inicié sesión en nuestro sistema de cámaras de seguridad del hogar y descargué las grabaciones de las últimas 3 semanas. Las cámaras habían sido idea de Vanessa, supuestamente por seguridad, pero ahora sospechaba que las quería para monitorear el comportamiento de Ethan y asegurarse de que no me estuviera contando sus acciones. Pasé 3 horas revisando las grabaciones y encontré exactamente lo que temía. Múltiples videos mostraban a Vanessa tomando el frasco de medicamentos de Ethan del gabinete de la cocina cada mañana, sacando una pastilla y dejándola caer por el triturador de basura. Las grabaciones tenían fecha y hora, proporcionando pruebas irrefutables de la retención deliberada de la medicación. También encontré videos de Vanessa obligando a Ethan a hacer ejercicios como castigo por preguntar por su medicación, forzándolo a subir y bajar las escaleras o a hacer lagartijas mientras ella lo supervisaba gritándole que tenía que ser más fuerte. En un clip particularmente perturbador, Ethan lloraba y decía que se sentía mareado, y Vanessa le respondía diciéndole que la debilidad era una elección y que necesitaba decidir si quería ser parte de esta familia o que lo enviaran lejos. La amenaza de abandono para controlar a un niño que ya había perdido a su madre biológica por el divorcio era un abuso psicológico superpuesto a la negligencia médica. Copié todas las grabaciones en múltiples discos duros y envié copias a Philip, a la trabajadora social de CPGs Stephanie Reese y a mi cuenta de correo personal. Philip llamó después de revisar los videos y dijo que eran pruebas condenatorias que respaldarían no solo la orden de protección, sino posibles cargos penales. Me recomendó que contactara a la fiscalía para presentar una denuncia penal, explicando que mientras CPS manejaba las investigaciones de bienestar infantil, el enjuiciamiento penal era un proceso separado y podía proceder en paralelo. Los videos mostraban una clara intención de dañar, un engaño sistemático a través de los registros de medicación falsificados y un abuso psicológico a través de los ejercicios punitivos. Philip dijo que la mayoría de los fiscales verían esto como un caso sólido para poner en peligro el bienestar de un niño, si no cargos más graves. Contacté a la fiscalía la mañana siguiente y me comunicaron con una fiscal llamada Lisa Thornton, que se encargaba de los delitos contra niños. Le expliqué la situación y me ofrecía proporcionar toda la documentación y pruebas. Programó una reunión para la tarde siguiente y me dijo que llevara todo, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros médicos y la documentación escolar. Durante esa reunión, Lisa revisó todo metódicamente, tomando notas y haciendo preguntas detalladas sobre la cronología. Estaba particularmente interesada en las grabaciones de seguridad que mostraban a Vanessa desechando la medicación y obligando a Ethan a hacer ejercicio como castigo. Explicó que el Estado veía con muy malos ojos
castigos a los adultos que deliberadamente negaban la medicación prescrita a los niños, especialmente una medicación que prevenía convulsiones potencialmente mortales. Dijo que presentaría cargos por poner en peligro imprudentemente a un menor y, posiblemente, agresión si las pruebas respaldaban la intención de Vanessa de causar daño físico. El desafío con los cargos de agresión era demostrar la intención, pero la naturaleza sistemática de la retención de la medicación y la manipulación psicológica a su alrededor sugerían que no se trataba de negligencia, sino de una acción deliberada diseñada para dañar o controlar. Lisa dijo que presentaría el caso ante un gran jurado en un plazo de 2 semanas para buscar una acusación formal. Mientras tanto, me recomendó que cooperara plenamente con la investigación de CPS y mantuviera una documentación detallada de la recuperación médica de Ethan y cualquier cambio de comportamiento. Durante la siguiente semana, Ethan y yo establecimos nuevas rutinas centradas en su salud y bienestar emocional. Tomé una licencia en el trabajo para estar presente a tiempo completo, algo que debería haber hecho meses atrás. Cada mañana, yo personalmente le administraba la medicación a Ethan y lo documentaba con fotos que mostraban cómo tomaba la pastilla, con la fecha y la hora. Lo inscribí en terapia con una psicóloga infantil llamada Deorey R. Molika Reeves, especializada en la recuperación de traumas. Durante nuestra primera sesión, la Deorey Reeves explicó que los niños que experimentan negligencia médica a menudo desarrollan ansiedad en torno a su salud y tratamiento, temiendo que defender sus necesidades resulte en castigo o abandono. Ethan necesitaría tiempo y una reafirmación constante para reconstruir la confianza en que sus necesidades médicas serían atendidas y que los adultos lo protegerían. La audiencia para la orden de protección completa tuvo lugar 2 semanas después de que se emitiera la orden de emergencia. Esta vez, Vanessa estaba presente con su abogado, un hombre llamado Douglas Finch, especializado en derecho de familia. Finch intentó presentar las acciones de Vanessa como una preocupación equivocada en lugar de un abuso malicioso, argumentando que ella había estado siguiendo consejos de salud alternativos y no había entendido la gravedad de la condición de Ethan. La jueza Whitmore desestimó ese argumento de inmediato, señalando que las grabaciones de seguridad mostraban la eliminación deliberada de la medicación, el engaño sistemático a través de registros falsificados y el castigo psicológico cuando Ethan preguntaba por sus pastillas. Esas acciones demostraban que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y necesitaba ocultarlo. La jueza extendió la orden de protección por 6 meses y la amplió para prohibir a Vanessa contactarme a mí, a Ethan o a cualquier persona en su escuela. También ordenó visitas supervisadas solo si Vanessa completaba clases para padres y una evaluación psicológica, aunque señaló que, dada la gravedad de la negligencia médica, dudaba que las visitas fueran apropiadas incluso con supervisión. Finch intentó argumentar que Vanessa tenía derechos como madrastra, pero la jueza Whitmore señaló que las madrastras que ponían en peligro a sus hijastros perdían esos derechos. El caso penal avanzó simultáneamente. El gran jurado acusó formalmente a Vanessa de poner en peligro imprudentemente a un menor y de maltrato infantil. Fue arrestada y liberada bajo una fianza de $50,000 con condiciones que incluían mantenerse alejada de Ethan y de nuestra casa, y someterse a monitoreo por GPS. El arresto fue noticia local porque los casos de madrastras que niegan medicamentos a sus hijastros eran relativamente raros y particularmente atroces. Varios medios de comunicación solicitaron entrevistas, pero Philip me aconsejó que las rechazara y dejara que el proceso legal siguiera su curso sin la participación de los medios, que podría complicar los procedimientos. El abogado de Vanessa presentó mociones para suprimir las grabaciones de las cámaras de seguridad, argumentando que se habían obtenido sin su conocimiento y violaban su privacidad. La moción fue denegada porque las cámaras se habían instalado con su pleno conocimiento y consentimiento, y porque las grabaciones del propio sistema de seguridad de una casa no requerían órdenes judiciales cuando el propietario las estaba revisando. El juicio se programó para 3 meses después. Mientras tanto, me concentré en la recuperación de Ethan. El Dr. Foster monitoreó sus niveles de medicación y actividad cerebral a través de EEGs regulares y se complació en informar que las convulsiones de Ethan estaban nuevamente bajo control total ahora que recibía su anticonvulsivo de manera consistente. La recuperación física fue sencilla, pero la curación psicológica fue más compleja. Ethan tenía pesadillas en las que Vanessa regresaba y le quitaba su medicación. Desarrolló ansiedad al tomar sus pastillas, a veces preguntando varias veces si estaba seguro de que la medicación era buena y necesaria. La Deorey Reeves trabajó con él para reconstruir la confianza y comprender que sus necesidades médicas eran válidas e importantes. También trabajó conmigo para reconocer que mi culpa por la situación, aunque comprensible, no podía dominar mi crianza. Ethan me necesitaba seguro y presente, no ahogado en la autorrecriminación. La señora Kepler se mantenía en contacto regularmente para ver cómo estaba Ethan. Mencionó que se sentía terrible por no haber detectado los registros de medicación falsificados antes, pero le expliqué que Vanessa había sido sofisticada en su engaño y que no se podía esperar que los maestros verificaran la firma de cada padre. La señora Kepler dijo que desde entonces la escuela había implementado un nuevo protocolo que requería que la documentación de la medicación se enviara electrónicamente a través de un portal seguro, evitando futuras falsificaciones. También señaló que el comportamiento de Ethan en clase había mejorado drásticamente ahora que estaba de nuevo con su medicación. Su concentración había regresado, sus calificaciones se estaban recuperando y participaba de nuevo en actividades con amigos. El juicio comenzó en una mañana fría de noviembre,
4 meses después de la llamada inicial de la señora Kepler. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba por las representaciones televisivas, con simples bancos de madera y una iluminación fluorescente que hacía que todo pareciera duro y clínico. Lisa Thornton comenzó con una presentación directa de los hechos, guiando al jurado a través del diagnóstico de epilepsia de Ethan, su protocolo de tratamiento prescrito y la necesidad médica de una medicación anticonvulsiva constante. Explicó que saltarse incluso unas pocas dosis podría desencadenar convulsiones y que pasar 2 semanas sin medicación era una amenaza para la vida. Luego presentó las pruebas de las acciones de Vanessa, las grabaciones de seguridad que la mostraban deshaciéndose de las pastillas en el triturador de basura, los registros de medicación falsificados en la escuela, el testimonio de Ethan al trabajador social de CPS sobre que le dijeron que la medicina lo debilitaba y los ejercicios punitivos que se vio obligado a realizar. El jurado vio los videos de seguridad en silencio y vi a varios miembros negando con la cabeza o con cara de enojo mientras el rostro de Vanessa aparecía en la pantalla, arrojando pastillas al triturador día tras día. El doctor Foster testificó como perito sobre la epilepsia, los peligros de la suspensión de la medicación y las pruebas de que Ethan había experimentado actividad convulsiva durante el periodo en que estuvo sin su anticonvulsivo. Explicó que Ethan había tenido suerte de que las convulsiones no hubieran resultado en lesiones más graves o la muerte, pero que el riesgo había sido sustancial. La señora Kepler testificó sobre los cambios de comportamiento que había observado en Ethan y sobre el descubrimiento de los registros de medicación falsificados. Stephanie Ruiz de CPS testificó sobre su investigación y las declaraciones de Ethan que describían la manipulación y el castigo de Vanessa. La fiscalía concluyó su presentación después de 3 días de testimonios. La estrategia de defensa de Douglas Finch fue afirmar que Vanessa había actuado por preocupación por la salud de Ethan, basándose en investigaciones que había hecho sobre tratamientos alternativos para la epilepsia y los peligros de la sobremedicación en niños. Llamó a un perito que testificó sobre enfoques nutricionales para controlar las convulsiones y sobre las controversias en los protocolos de medicación pediátrica. Lisa Thornton demolió esta defensa en el contrainterrogatorio, señalando que Vanessa nunca había consultado con el neurólogo real de Ethan sobre tratamientos alternativos, nunca había discutido sus preocupaciones conmigo y había ocultado sus acciones mediante la falsificación y el engaño. Si Vanessa hubiera estado genuinamente preocupada por el tratamiento de Ethan, tenía múltiples vías legítimas para plantear esas preocupaciones. En cambio, había decidido unilateralmente negarle un medicamento que salvaba vidas a un niño a su cuidado y había manipulado a ese niño para que creyera que sus necesidades médicas eran vergonzosas. Finch llamó a Vanessa a testificar en su propia defensa, lo que Philip me dijo más tarde que era una medida arriesgada que generalmente resultaba contraproducente. Vanessa se presentó como una madrastra preocupada que había estado tratando de ayudar a Ethan a ser más independiente y resiliente. Afirmó que había leído investigaciones que sugerían que algunos niños eran medicados innecesariamente y que quería ver si Ethan podía manejar su condición a través de la dieta y cambios en el estilo de vida. Caracterizó los ejercicios punitivos como un fomento de la actividad física y negó haberle dicho a Ethan que su medicación lo hacía débil. Las grabaciones de seguridad contradecían sus negaciones por completo. Lisa Thornton volvió a reproducir los videos durante el contrainterrogatorio, mostrando a Vanessa deshaciéndose de la medicación y de pie sobre Ethan mientras él lloraba haciendo lagartijas. Le pidió a Vanessa que explicara cómo esas acciones se alineaban con sus afirmaciones de preocupación por su bienestar. Vanessa tuvo dificultades para responder y finalmente recurrió a afirmar que había estado estresada y había tomado malas decisiones, pero que no había tenido la intención de dañar a nadie. El jurado deliberó durante menos de 6 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en ambos cargos, puesta en peligro imprudente de un menor y maltrato infantil. El rostro de Vanessa se puso blanco cuando se leyeron los veredictos y su madre, que había estado sentada en la galería, comenzó a llorar. La audiencia de sentencia se programó para 2 semanas después. Durante esa audiencia, se me permitió dar una declaración de impacto de la víctima, describiendo cómo las acciones de Vanessa habían afectado a Ethan. Expliqué que mi hijo había desarrollado ansiedad en torno a su medicación y temía que abogar por sus necesidades médicas resultara en castigo o abandono. Describí las pesadillas, la regresión conductual y el daño psicológico de que le dijeran que su epilepsia era una debilidad en lugar de una condición médica que requería tratamiento. También reconocí mis propias fallas en la protección de Ethan, señalando que había estado demasiado enfocado en el trabajo y había confiado demasiado en Vanessa. La jueza Whitmore escuchó atentamente y luego sentenció a Vanessa a 3 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. La sentencia estaba en el extremo superior de las directrices debido a la naturaleza deliberada del abuso y la vulnerabilidad de la víctima. La jueza señaló que Vanessa había traicionado la confianza depositada en ella como madrastra y había puesto en peligro a un niño que dependía de los adultos para proteger su salud y bienestar. Después de que se llevaron a Vanessa esposada, sentí una mezcla complicada de alivio, tristeza y una culpa persistente. Alivio de que Ethan estuviera a salvo y de que Vanessa rindiera cuentas. Tristeza de que mi intento de construir una nueva familia hubiera resultado en un trauma para mi hijo. Culpa por no haberlo protegido antes y porque mi ausencia y confianza habían permitido el abuso. Philip solicitó el divorcio en mi nombre al día siguiente de la sentencia y, dada la condena de Vanessa, ella no se opuso.
El divorcio se finalizó en 3 meses. El acuerdo prenupcial significaba que no recibió nada más que sus pertenencias personales. Vendí la casa porque Ethan no podía sentirse seguro allí después de todo lo que había sucedido. Nos mudamos a una casa más pequeña, más cerca de su escuela y del consultorio de la Dr. Reeves. Reestructuré mi trabajo para eliminar la mayoría de los viajes y negocié la posibilidad de trabajar desde casa 3 días a la semana. Mi avance profesional se ralentizó, pero había aprendido por las malas que el éxito profesional no significaba nada si fallaba como padre. Ethan continuó en terapia con la Dr. Reeves durante más de un año. Gradualmente, sus pesadillas disminuyeron y su ansiedad en torno a la medicación se redujo. Aprendió a abogar por sus necesidades médicas sin temor al castigo, comprendiendo que los adultos que se preocupaban por él lo escucharían y lo apoyarían. La señora Kepler siguió siendo su maestra hasta el 4º grado y le brindó un apoyo constante mientras reconstruía su confianza. El Dr. Foster continuó monitoreando su epilepsia y Ethan se mantuvo libre de convulsiones con un manejo adecuado de la medicación. 2 años después de la llamada telefónica de la señora Kepler, Ethan prosperaba académica y socialmente. Había hecho buenos amigos, se había reincorporado a actividades que había abandonado durante el periodo con Vanessa y hablaba abiertamente de su epilepsia sin vergüenza. Entendía que tenía una condición médica que requería tratamiento, al igual que las personas con diabetes necesitan insulina o las personas con problemas de visión necesitan gafas. La medicación no era una debilidad, sino una herramienta que lo ayudaba a vivir plena y seguramente. Aprendí a priorizar la presencia sobre la perfección, presentándome en eventos escolares, citas médicas y noches ordinarias en lugar de perseguir ascensos y juntas directivas. La culpa nunca desapareció por completo, pero la canalicé para ser el padre que Ethan merecía en lugar de revolcarme en el arrepentimiento. 3 años después, estaba de pie junto a Ethan en su graduación de la secundaria. Ahora tenía 12 años, seguro de sí mismo y saludable, vistiendo su toga y birrete, y emocionado por comenzar la secundaria. Mientras llamaban su nombre y caminaba por el escenario para recibir su diploma, pensé en la llamada telefónica que lo había cambiado todo. La voz de la señora Kepler, diciendo que mi esposa había estado tirando su medicación. El pánico de darme cuenta de que no había logrado protegerlo, la determinación de hacerlo mejor. Ethan me miró desde el escenario y sonrió, y en ese momento entendí que la curación no se trataba de borrar los errores del pasado, sino de aprender de ellos y construir algo mejor. Habíamos sobrevivido a la traición y al abuso. Habíamos reconstruido nuestras vidas con atención médica, terapia, prioridades adecuadas y la terca negativa a dejar que la crueldad de otra persona definiera nuestro futuro. Eso era suficiente. Gracias por ver hasta el final. Asegúrate de suscribirte y darle me gusta para no perderte la próxima historia.